La amenaza para la paz que supone Vladimir Putin y la amenaza para la estabilidad que supone Donald Trump han hecho que los europeos empecemos a espabilar y a dotarnos de los medios adecuados para nuestra defensa sin el concurso de terceros. Y eso pasa por hacer crecer o simplemente por crear las estructuras de investigación e industrial adecuadas para producir el material y las capacidades demandadas. Pasa en el conjunto de Europa. Pasa en España, obligada por la OTAN a aumentar su presupuesto para seguridad y defensa. Y pasa en la Comunidad Valenciana, que aunque parezca mentira, empieza a ser consciente de su potencial empresarial y de emprendedurismo en el terreno de la fabricación de armas, sistemas, nuevas tecnologías e incluso ropa y materiales complementarios con los que dotar al ejército de las mejores condiciones posibles en caso de crisis. Pues de eso vamos a hablar hoy, de la industria militar y de seguridad de la Comunidad Valenciana, en la que recientemente varias empresas se han agrupado en un clúster y varias asociaciones han hecho lo propio en un hub con los que competir en un mercado cada vez mejor dotado económicamente y con cada vez más concursos de administraciones públicas por dirimir. Nuestros invitados de hoy son ni más ni menos que don José Rosell, presidente de S2 Grupo, empresa puntera en ciberseguridad en España y yo diría que en Europa también, y flamante presidente también del clúster de industrias de defensa de la Comunidad Valenciana. Don José, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tenemos de verdad materia prima para poder hablar de una industria propia valenciana de defensa y de seguridad? Tenemos materia prima y más que deberíamos de tener. Yo creo que de hecho el momento es un momento especial en el que todos tenemos que apostar un poco también por defender la forma de vida que hemos diseñado en Europa y que queremos de hecho proteger. Y yo creo que en ese sentido, pues tanto en defensa como en lo que llamamos de forma genérica la autonomía estratégica o la soberanía tecnológica, tenemos que apostar mucho. Y desde luego la Comunidad Valenciana es una comunidad que tradicionalmente es una comunidad industrial, con lo cual evidentemente ya hay industria de la defensa, pero creo que es una oportunidad y además es un deber de la Comunidad Valenciana aportar a esa defensa de España y de la Unión Europea, que es lo que tenemos encima de la mesa. Está también con nosotros don Javier Martín, que es catedrático de fotónica y fundador de Das Photonics, que dicen que es un spin-off, vamos, una especie de hijo, ¿no? Hijo segregado del Instituto de Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Das Photonics es además empresa pionera con productos líderes en el mundo de la guerra electrónica, radares fotónicos, esto me lo he apuntado porque si no sería incapaz de decirlo, reconfigurable metasurfaces y computación cuántica. Don Javier, estoy abrumado. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien, de verdad tenemos la misma pregunta que el señor Rosell. ¿Tenemos materia prima suficiente para poder hablar de una industria propia en la Comunidad Valenciana? Tenemos materia prima de varios niveles, en lo que es la cadena de suministro de lo que son productos de defensa. Está desde lo que son productos más básicos o tecnologías que pueden ser utilizadas en otros mercados, lo que se llaman tecnologías duales, que pueden ser reorientadas hacia ámbitos de la defensa, que es un poco de lo que se trata. Y por otra parte también empresas que desde un comienzo pues, han tenido una visión muy clara y directa hacia la defensa. Y ahí hay que distinguir también, porque muchas veces se piensa que la defensa son sistemas de armas. No todos son sistemas de armas. Es más, cada vez las guerras son menos de armas y más de inteligencia, por ejemplo. Entonces, hay muchos ámbitos tecnológicos en la Comunidad Valenciana que son reutilizables y convertibles y aprovechables en el ámbito de la defensa. Es decir, y esa reconversión, esa adaptación, bueno, es el momento adecuado, es el momento oportuno. Hay unas grandes inversiones que todos estamos oyendo en el ámbito de la defensa y yo diría que la industria valenciana puede jugar un papel muy relevante en ese nuevo ámbito de la defensa, la seguridad, ciberseguridad. Ese ámbito es muy amplio, muy necesario y se requiere inversiones que están ahí para poderlas cometer. Es curioso, dice usted lo de la reutilización de industria. Yo recuerdo de pequeñito haber leído algunas informaciones en prensa diciendo que los soviéticos, porque entonces estábamos hablando de la Unión Soviética, que el Pacto de Varsovia tenía misiles apuntando a fábricas en Elda. Y yo decía, ¿en Elda? ¿Pero qué hay en Elda? Fábrica de calzado. ¿Y fábricas de calzado es que se pueden reutilizar?
para fines militares. Claro. Será por eso, ¿no? Es el concepto de las tecnologías duales. O sea, muchas capacidades industriales pueden ser utilizadas para defensa, y también tenemos los ejemplos muy habituales de muchas tecnologías que han comenzado en defensa, se han implantado en la defensa y después han sido transferidas al mundo civil, ¿no? Al mercado civil. Ahora mismo ese movimiento de lo civil a la defensa y la defensa a lo civil está muy directamente, y cada vez los plazos son más cortos. Bueno, siempre se ha dicho que del ejército americano han salido muchas cosas que después han sido de aplicación para la vida civil. Internet. De la NASA, etcétera, etcétera. Don Pablo Gil, cónsul de Ucrania, cónsul honorario de Ucrania en Valencia y consultor también de empresas que tienen que ver con esto de lo que vamos a hablar, de lo que estamos empezando a hablar ahora, la defensa, la seguridad, etcétera, etcétera. Aquí en la comunidad, don Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos bien dotados o necesitamos del concurso de otros? Pues, a ver, la cuestión, lo primero, agradecer que me invitéis también a este debate, porque sí que es verdad que Ucrania, en lo que se llama la nueva revolución industrial en defensa, pues tiene un papel fundamental, pues sobre todo porque están en guerra y porque además ha demostrado que ha sido un país muy dinámico desde el punto de vista tecnológico, ha sabido adaptarse, y es una experiencia que podemos recoger especialmente también en la Comunidad Valenciana, porque tenemos lazos, como bien sabes, directos con Ucrania. Somos la primera comunidad receptora de refugiados ucranianos, lo que incluye también, dentro de estos refugiados, pues hay muchos ingenieros, como sabemos todos, que también podemos aprovechar para las industrias aquí, y luego hay mucha cooperación institucional que va a permitir todo ese know-how y experiencias que luego entraremos en detalle en traerlas a la industria valenciana. Venga, pues entremos en materia. ¿Por qué, don José, por qué nace el clúster? ¿Por qué además hay otra iniciativa, lo hemos dicho en la introducción, un hub de clústers? Vamos a ver, para entendernos en cristiano, ¿un clúster qué es? Un clúster es una asociación de empresas. En el caso del clúster de la industria de la defensa de la Comunidad Valenciana, lo que es, o lo que pretende ser, porque acaba de nacer, es una asociación de empresas que nos queremos dedicar a la defensa. ¿Y un hub? Bueno, en el caso del hub, digamos que el concepto es más o menos el mismo, solo que el hub se ha creado a través de asociaciones. Hay una pequeña diferencia de matiz. O sea, el clúster o clúster, para decirlo bien en sajón, sería unión de empresas. Y el hub, unión de asociaciones de empresas. Eso es. Al final, la cuestión clave en todo esto es decidir entrar en la defensa. Entrar en defensa no es una cosa trivial. Debe ser una decisión meditada para una empresa. La defensa exige unas formas de hacer, exige unas certificaciones y unas habilitaciones que no son comunes en el mundo civil. Y por tanto es una decisión estratégica de una empresa el querer apostar por proveer de productos o servicios al Ministerio de Defensa o a la defensa general en Europa. Pero entonces hay dos tipos, entiendo, dos tipos de empresas, las que ya estaban en defensa, como la suya, y las que ven la oportunidad de introducirse en defensa. Las que ven que tienen algo que aportar. Lo comentaba antes Javier, el tema de las tecnologías duales es importantísimo y además es un tema que hay que tratar de forma muy seria y es un tema delicado. El dedicarse, digamos, a proveer al Ministerio de Defensa de bienes o servicios para la defensa, insisto que es algo que te lo tienes que tomar muy en serio, porque digamos que cuando el Ministerio de Defensa requiere de productos y servicios, pues tiene unas condiciones porque son, pues evidentemente, para la defensa y por tanto sus características tienen que ser especiales, tanto desde el punto de vista de confidencialidad de la información, como incluso de las características de los propios servicios y productos. Yo creo que, por ejemplo, una asociación tiene empresas que pueden estar interesadas en trabajar para defensa y empresas que no tienen interés en trabajar para defensa, porque, insisto, requiere un esfuerzo especial y requiere un saber hacer especial para trabajar con defensa. Con lo cual, yo lo que creo es que las empresas deben decidir de forma, digamos, autónoma y de forma digamos, pensada, dice, quiero trabajar para defensa. ¿Por qué? Porque creo que tengo algo que puedo aportar. Aquí siempre hay que hacer un análisis de lo que son las capacidades que tenemos en la Comunidad Valenciana, hacer un inventario de esas capacidades que tenemos en la Comunidad Valenciana y un inventario de las necesidades que tiene el Ministerio de Defensa. Claro. El Ministerio de Defensa necesita casi de todo, dice, pero de una forma especial. Necesita calzado, antes hablábamos del calzado, claro que necesita calzado, necesita alimentación, necesita textil, necesita armas, evidentemente, munición, pero también necesita muchísima tecnología.
tecnología, cada vez más. Con lo cual, cuando trabajamos para el Ministerio de Defensa, primero, tiene que ser una decisión adoptada, es decir, no quiero estar en defensa porque es una oportunidad, no. Yo creo que es muy serio. La decisión que tienes que tomar para dar el paso para trabajar en defensa tiene que ser, digamos, muy pensada. Es decir, las empresas entran, digámoslo así, y que se me entienda bien la expresión, más por patriotismo que por negocio. Pues vamos a ver, yo creo que una empresa es una empresa y una empresa tiene la obligación de ganar dinero, ¿de acuerdo? Con lo cual es evidente pero que tiene... ¿Ministerio de Defensa extranjero le venderían o no? ¿Por qué no? Si con no los permisos adecuados del Ministerio de Defensa español, una empresa española, claro que puede vender a una empresa europea. Digo, por supuesto. Digo, no tiene ninguna limitación. Bueno, hay unas limitaciones que hay que cumplir y por eso digo que hay que saber dónde se mete uno. Y tienes que contemplar, depende qué tipo de tecnología sea o depende qué tipo de servicio prestes, pues podrás o no podrás venderlo a un país fuera de España o fuera incluso de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, lo importante aquí es que la decisión que tome la empresa tiene que ser una decisión meditada, es decir, no es una oportunidad, voy ahora a vender en defensa, no, voy a vender en defensa tiene muchas implicaciones. Insisto, las habilitaciones y las certificaciones que necesitas para poder entrar en el sector de la defensa no es que rellenas un formulario y ya está, no, requieren un tiempo y requieren unas investigaciones. Me imagino. Javier, lo mismo. ¿Por qué se entra en defensa? ¿Por qué una industria decide entrar en defensa? ¿Por negocio? Porque ahora estamos en una coyuntura especial, la OTAN que nos pide que apretemos más, el Ministerio que está sacando unas licitaciones, etcétera, etcétera, y hay una vía de negocio clara, o porque además hay un sentimiento especial, yo lo he llamado, por resumir y para que nos entendamos, patriotismo, pero matícenmelo ustedes en la medida que consideren oportuno. Bueno, a ver, yo diría, eso ya son opiniones, ¿no? Sí, pero claro. yo diría que el patriotismo ayuda, pero no puede ser lo único, porque entonces, como decía antes José, hablamos de negocio, es decir, hablamos de mercados, de productos, y por lo tanto ese es el motivo por el que una empresa tendría que tomar esa decisión. Las implicaciones que se comentaban pues están ahí, o sea, trabajar en defensa no es como trabajar en otro sector que también incluso tecnológicamente puede ser avanzado, como el automóvil, por ejemplo. Aquí hay que tener unas determinadas certificaciones a nivel de la empresa, a nivel de las personas que trabajan en la empresa, tienen que tener una certificación, una habilitación personal de seguridad, que todo esto tampoco debe considerarse como una barrera, al revés, es una forma de que el Ministerio tenga pues, más bien definido y controlado qué capacidades tiene y cómo puede canalizarlas hacia un sector que, eso sí es evidente, está creciendo fundamentalmente por los conflictos internacionales que todos conocemos, ¿no? Y que, pues, que desafortunadamente van a más, ¿no? Y en definitiva yo creo que las empresas, es decir, sí es verdad que cuando trabajas en defensa piensas sobre todo en tu Ministerio de Defensa, pero no siempre es así. El caso de Das Photonics, por ejemplo, nosotros hemos estado muchos años facturando el 95% fuera de España, el 95%. Es decir, ¿por qué? Pues porque estas tecnologías, lo que nosotros hacemos, pues en determinado momento hay más demanda fuera que dentro y tienes que salir donde está el mercado, porque una empresa tiene que trabajar en el mercado. Pero eso se requiere una serie de permisos, como decía el señor Se Rosell, requieren licencias propio, ¿no? de exportación. O sea, es decir, cuando vendes algo fuera de España, en la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, nosotros, por ejemplo, hemos vendido al Pentágono sistemas. Entonces, esto requiere licencias de exportación de material de defensa, que es un procedimiento que tiene su tiempo, sus plazos, su gestión, pero que tampoco es extraño. Es decir, o sea, no debe interpretarse como unas trabas burocráticas, no. Son unos procedimientos que son normales porque en defensa, en fin, no puedes vender cualquier cosa a alguien que no sabes cómo lo va a usar. El espionaje industrial tiene que ser... En nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos en inteligencia electrónica, en guerra electrónica, pues hemos tenido casos de países que están en listas mal consideradas y no se puede vender. ¿Por qué? Porque no tienes forma de controlar cuál es el uso que se va a hacer de esa tecnología. Entonces tienes que proteger mucho
todo esto, y el Ministerio, a través de sus organismos y sus empresas públicas, eso lo gestiona muy bien. Ahí, Vicente, si me permites, respecto al tema este del patriotismo, que yo creo que es muy importante, llámalo así, de forma general, sí que creo que hay un punto que tenemos que tener en cuenta. Es decir, nosotros a nivel global lo que pretendemos al final en la Unión Europea es defender el modelo de convivencia que hemos creado, donde la libertad, la democracia y los derechos fundamentales del individuo están en la base de todo nuestro modelo de convivencia. Ese modelo no es común. Digamos que hay otros modelos, el americano es diferente, el chino muy diferente, son modelos completamente diferentes, y cuando hablamos de ese patriotismo, fundamentalmente debemos enfocarlo, además de defender obviamente a nuestro país, a España, el modelo que hemos diseñado en la Unión Europea para convivir, donde hay una apuesta muy fuerte por los derechos de las personas como valor fundamental de nuestro modelo de convivencia. Y yo creo que ahí sí que debemos hacer mucho énfasis, porque durante mucho tiempo es verdad que hemos dejado que nos defiendan, y nosotros nos hemos dedicado a desarrollar el estado del bienestar, que está muy bien, y es lo que debemos hacer. Pero también es verdad que yo creo que ahora toca también poner un poco de énfasis en la defensa de ese modelo. Es un modelo, insisto, diferente al resto, donde las personas están en el centro y los derechos del individuo están por encima de todo lo demás. Con lo cual yo creo que ahí nos debemos esforzar. Y esto es la ola que viene en Europa, es decir, queremos defender nuestro modelo de convivencia, queremos defender nuestro modelo de sociedad, porque creemos que es el que tenemos que tener. Y en ese sentido tenemos que apostar por la defensa y apostar por la inversión en tecnología, y en tecnología que va hacia la defensa con esa parte, digamos, dual. Es decir, yo puedo poner una sonda en un tren que va a defender una sonda, digamos, la parte ciber de un tren, y la misma sonda la puedo poner en un entorno militar. Y es la misma sonda, pero son tecnologías duales. Y nos tenemos que acostumbrar a esto, porque es una inversión absolutamente necesaria para España y para la Unión Europea. Esto va a costar, para concienciar al personal, ¿no? Yo creo que nos están ayudando también de fuera. ¿Sí, Pablo? Sí, porque además estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, esto ya es una cuestión, tener una industria de defensa y en tecnologías duales es una cuestión existencial. Si vemos... tecnología dual, para aclararnos. Sí, de doble uso civil y militar. Que al final la base acaba siendo lo mismo. Efectivamente, además se ha demostrado la invasión rusa de Ucrania y con la reacción de Ucrania. Al final... las guerras modernas, pero yo creo que siempre ha sido así, es una cuestión de economía, al final. Y al final son dos factores. El primer factor son los ingresos que puede durante la guerra mantener el Estado, y por eso Rusia se concentra en sus ingresos de materias primas, en su flota fantasma, intenta sacar los números adelante, y la contra de Ucrania contra eso pues son las sanciones europeas y luego lo que llaman ellos las sanciones cinéticas, que es bombardear sus refinerías, porque saben que hay que atacar la forma de ingresar de un Estado. Y luego al revés, ¿cuál es la forma de ingresar del Estado ucraniano? Pues la ayuda internacional, y eso es lo que su presidente pues, ha demostrado tanta habilidad en conseguir que las democracias occidentales apoyen financieramente a Ucrania. Y la contra de estos ingresos ucranianos lo tiene Rusia, ¿con qué? Con la propaganda, con la desinformación, con la compra de terceros estados para que voten en contra de las aportaciones económicas de la Unión Europea a Ucrania, como ha pasado con algún país que no voy a mencionar, y con estos 90... ¿Con Bélgica? No, más bien, vamos por ahí. Vale. Más bien con los últimos, el último paquete de ayuda. Los fondos que hay ahí guardados. Efectivamente, con los fondos congelados de la banca belga. La cuestión es que estos 90 billones son puramente existenciales para Ucrania y son muy importantes, y esa está la parte de ingresos. Pero un minuto. Es que esos ingresos aterrizan luego ¿en qué? En reforzar sus industrias. Rusia amplía una industria que ya tenía, pero Ucrania parte prácticamente de cero, con una industria que apenas facturaba 1.000 millones y que ahora está en 35.000. Ha reconvertido, multiplicado por 35 sus capacidades industriales. Allí es donde voy, que esa base industrial es puramente existencial de los países, porque cuando empieza la guerra eso es lo que te va a salvar. La mitad de las armas que se utilizan en Ucrania, y cuando hablo armas también tecnologías de doble uso, de guerra electrónica, etcétera, el 50% son producidos en Ucrania, y es un gran cambio de cómo empezó la guerra. Yo me he quedado con la duda de qué podemos venderle, pero esto después de la publicidad, como diría Julián Lago. Eso déjemelo para después de la publicidad. ¿Qué le vendemos nosotros al Pentágono? Bueno, pues ahora enseguida lo aclaramos.
La mejor defensa no es un buen ataque, la mejor defensa es, pues eso, estar preparados para lo que pueda venir y que ojalá no venga nunca. Lo estamos hablando con José Rosell, con Javier Martín y con Pablo Gil. Don Javier, ¿qué le vendemos nosotros al Pentágono? ¿Qué nos compra el Pentágono a los pobrecitos valencianos? Pues bueno, la verdad... Aparte de naranjas para el zumo, digo, espero. Pues aparte de naranjas, pues bueno, en la Comunidad Valenciana hay capacidades tecnológicas que hay interés en otros países y uno de ellos en Estados Unidos y bueno, pues nosotros en su momento en lo que hace das fotónicas son tecnologías fotónicas para guerra electrónica y comunicaciones seguras, pues ahí bueno, nos contactaron directamente porque uno no va al Pentágono a hacer una oferta. O sea, eso no vas allí a ver qué te compran. O sea, ellos te compran y te eligen y bueno, a partir de ahí pues iniciamos unas conversaciones en la Embajada de España en Washington y bueno, pues hicimos 2 contratos para vender sistemas de guerra electrónica con tecnología diferencial que además nos sorprendió en su momento como desde el Pentágono, una reunión en la Dirección General de Armamento y Material en Madrid con el Ministerio de Defensa, pues se dijo es que el Pentágono no tenemos en Estados Unidos esta tecnología, identificamos determinadas tecnologías en varios países y cuando vemos una oportunidad, pues intentamos contratarlo. Eso es lo que sorprende, que los americanos con toda su potencia de tiro, bueno, pero dicho, son nichos, dejen nichos sin cubrir. Son nichos, o sea, ¿dónde podemos competir? Para ustedes, claro. Lo que podemos competir es en temas de conocimiento y de tecnología, porque, claro, cuando estás en un ámbito tecnologías, investigación, ahí es muy importante la financiación, pero si tú focalizas y en lugar de dedicarte a 20 cosas, te dedicas a 2 cosas y esas apuestas a nivel internacional para competir internacionalmente, puedes tener un impacto importante, como es el caso. Entonces, esto es posible y yo estoy seguro que no es ni mucho menos el único caso. Por acabar de aclarar el asunto, ustedes se dedican a la fotónica. Fotónica a mí me suena a fotón, pero tampoco pasamos mucho más de eso. Bueno, ¿cómo le explica usted al gran público su línea de negocio e investigación? Pues la fotónica, efectivamente, viene de los fotones, digamos, que es la luz. Entonces, paquetes de energía, ¿no? Sí, es la luz. Mínima para la luz, ¿no? Hay luz en muchas longitudes de onda, una es el visible, que es la que más acostumbrados estamos, y el infrarrojo también, pero hay muchas otras márgenes de longitudes de onda donde la luz es útil. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos dispositivos donde lo que viaja por dentro, en lugar de ser electrónica, es luz. Son chips fotónicos. Y esos chips fotónicos van dentro de una serie de equipos que hacen unas funciones similares a las que ya se hacen en electrónica, pero conseguimos, por ejemplo, márgenes de frecuencia. Guerra electrónica es ver cómo está el espectro, las señales que transmiten radares y comunicaciones. Pues esto lo podemos hacer con una amplitud de frecuencias mucho más grande que lo que se hace en electrónica, reduciendo tamaño, peso, consumo. O sea, tiene ventajas frente a la electrónica, por ejemplo, no solo en defensa, también en temas de comunicaciones. La fibra óptica es un ejemplo muy evidente. O sea, al que llegue fibra óptica o cable, por ejemplo. O ya más o menos ya sabemos lo que le hemos vendido a los americanos. Ustedes esto del espectro y todas estas cosas también lo tienen muy trabajado. Sí, pero nuestro ámbito de actuación es otra, más la electrónica que la fotónica, por lo menos por ahora. Al Pentágono no sé si le han vendido algo, pero no. Al Ministerio y a las instituciones, sí, y a las empresas españolas sí. Mucho, sí señor. Ese es nuestro ámbito. Nuestro ámbito fundamentalmente es Europa, Unión Europea y Latinoamérica. Ahí es donde fundamentalmente estamos trabajando. Y ahí, pues evidentemente, nosotros trabajamos en temas de ciberdefensa. Toda la parte ciber que tiene que ver con la defensa, pero es que... Contra los hackers. Contra los crackers, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? Los hackers no tienen por qué ser malos, son gente que sabe mucho de un tema y se dedica a utilizar la tecnología para hacer el bien o para hacer el mal. Los que hacen el mal son delincuentes. ¿Y esos son los crackers? Esos, bueno, les llamamos crackers, sí. Pues los que se dedican a romper sistemas. Pues vale, llamémosle crackers. Cracker, bien. Un hacker no tiene por qué ser malo. De hecho, nosotros tenemos muchos hackers buenos, los que se llaman de sombrero blanco, vamos. Los que van investigando dónde están los crackers. Bueno, bien, los que están peleándose contra ellos. Vale, el mundo digital es un mundo
totalmente distinto, donde el concepto de Estado-nación no existe. Al no haber un concepto de Estado-nación no hay fronteras, y al no haber fronteras, en el mundo digital estamos en una edad media digital, donde lo que hay son grupos de mercenarios que lo que hacen es atacar a todo lo que se mueve. Dice, hay muchas formas de sacar dinero, una evidentemente es conseguir fondos de la Unión Europea o de Estados Unidos, otra es robarlo, ¿vale? Y en el mundo digital lo que se hace es robar mucho. Dice, se ataca para conseguir fondos, se ataca para conseguir dinero mediante el secuestro de compañías, por ejemplo, pero también se ataca para robar información y se ataca para causar daño. Y el daño, hoy por hoy, lo que yo creo que en la sociedad en general no vemos es que el daño no solo lo causa un misil, que evidentemente es la parte cinética que comentaba Pablo antes, que explota y evidentemente se ve. El daño también lo causan los ataques ciber. El mundo cibernético, la guerra cibernética, es una guerra clarísima. Las guerras de hoy son guerras, desgraciadamente, hay guerras digitales, con una potencia de fuego en el ámbito digital que no conocíamos hasta ahora. Son capaces de apagar, como están haciendo en Ucrania, una red de distribución eléctrica de un país, y son capaces de causar daño físico en el país. Y pasa de lo digital a lo mundano, ¿no? a lo físico. Y ahí lo que estamos viendo es que en el mundo digital, en este mundo digital en el que vivimos, no hay unas leyes claras de enfrentamiento. No hay, dice, de hecho, yo creo que nadie se atreve tampoco a utilizar el Tratado de la OTAN, el artículo 5 de la OTAN, para invocar un ciberataque como un elemento de inicio de una guerra. Pero al final, cuando piensas un poco digamos, en los grandes ataques que se están produciendo en el mundo, la verdad es que lo que ves es que en este mundo digital lo que hay es una especie de salvaje oeste donde todos pueden hacer de todo y donde hay cierta impunidad porque las leyes aplican a los estados-nación. Fuera de esos estados-nación sí que hay legislación, se está intentando legislar, pero aún no se ha avanzado suficiente. Es tremendo. Yo creo que nos tiraríamos de los pelos si supiéramos la mitad de lo que sabe usted, ¿no? Bueno, yo duermo bien. ¿Sí? ¿Qué remedio? Dice, pero la verdad es que el mundo está complicado, está muy complicado. O sea, es que lo que usted me está contando, si no fuera porque es tan serio, parece una batalla de videojuego, vamos. Los buenos aquí, los malos allá, no hay disparando contra todos. Yo creo que no hay ciencia ficción en esto ya, incluso lo que se ve en las películas a veces suena incluso antiguo. La realidad supera la ficción en todo esto. Lo que se ha visto en la guerra de Ucrania, la parte cibernética que se ha visto en la guerra de Ucrania, porque no se conoce y no se entiende, porque es potentísima. Y yo creo que aquí, en España, digo, ponemos siempre el Pentágono como, ¿por qué le vendemos al Pentágono? Porque aquí en Europa tenemos gente buenísima, en España tenemos gente buenísima, Javier, son gente buenísima. Sí, sí. Digo, y no tenemos nada que envidiar a la ciencia o a la tecnología americana. Lo único que pasa es que nosotros, con un volumen, con un PIB de lo que es Europa, contando con el Reino Unido, que estaremos en 29 trillones de dólares, frente a un PIB de los Estados Unidos, que está en 31, el volumen de la economía es equivalente. Solo que nosotros hemos decidido durante mucho tiempo dedicarlo a otras cosas. Si lo dedicásemos a la tecnología, tendríamos las mismas capacidades que tienen ellos. Tremendo. Lo que pasa es que yo creo que hay que darle la vuelta un poco a la inversión que estamos haciendo en Europa y darnos cuenta que tenemos que invertir más en tecnología y en defensa. Y la defensa es disuasoria. Dice, el objetivo de la defensa es disuadir. Dice, nosotros tenemos que estar protegidos, porque queremos proteger nuestro modelo de convivencia, que es lo más importante que tenemos, la forma de vivir que hemos diseñado en Europa y que es, en mi opinión, faltaría más, la mejor que hay en el mundo. Dice, pero tenemos que defenderla. ¿Usted se atrevería a decirme cuál ha sido el mayor sobresalto que se ha llevado a lo largo del desarrollo de su profesión? No. Bueno, venga, vamos a cosas más sencillas. ¿Qué tenemos en la Comunidad Valenciana que ofrecer a la industria pues mira, de defensa y seguridad? Pues un poco va en esa línea y además yo creo que conecta con lo que acaba de decir José, que es muy, muy importante, de cómo lo digital aterriza en lo físico y que podemos aprender por la parte ucraniana y aterrizar aquí. Tenemos que tener en cuenta que el actual ministro de Defensa de Ucrania tiene 30 y pocos años, pero es que viene de ser ministro ya durante 5 años del de transformación digital, y la evolución ha sido de transformación digital a defensa, pero transformación digital fue el que introdujo en el ejército un sistema que se llamaba el ejército de drones por puntos, según el cual cada brigada, según el número de unidades enemigas que era capaz de documentar y de derribar, recibía puntos para tener nuevos drones y apoyo económico, de tal forma que entre todas las brigadas había un sistema competitivo en el cual cada uno iba aprendiendo cada vez más, y además había una transmisión directa, era permeable lo que decimos de la trinchera a la fábrica. Las mismas brigadas estaban en contacto con los talleres que estaban descentralizados por toda Ucrania para producir esos drones, con pequeños ajustes técnicos. Esto lo ha hecho una persona que entonces tenía 26 años. Montó todo este sistema.
y que ahora, como digo, pasa al Ministerio de Defensa con una serie de prioridades. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Pues lo que llaman el círculo virtuoso, que es la nueva revolución industrial de esto, y que además tiene que ver también con el tamaño de las empresas, porque las empresas que han desarrollado todo este sistema en Ucrania son empresas medianas y pequeñas, muchas de ellas, que antes el sector militar estaba en manos de los grandes conglomerados y complejos de defensa en Ucrania que venían de la Unión Soviética y que eso pues, es muy esclerótico y va muy lento. Ahora hay una oportunidad, porque son tecnologías de doble uso, como hemos dicho, para todas estas empresas. Entonces, ¿cómo hacen? Pues primero está, si la tecnología que sea, tiene una parte de uso, que lo utilizan en el frente, de esa parte de uso adquieren datos, esos datos se transmiten a la fabricación y se hacen las mejoras y se escala la producción. Eso a nivel de cualquier producto que se está sacando. Pero es que a nivel de toda la industria tiene todo el mismo esquema y el planteamiento de decir que todas esas ventajas tienen que introducirse de forma muy rápida y muy dinámica, que eso es lo primero. Tiene que haber una resiliencia en la red, por lo que decía José también, de que lo digital acaba en lo físico. La red en la que se está comunicando todo esto y en la que se están adquiriendo todos los datos y procesando tiene que ser resiliente, y si no, que se lo digan a los rusos que les han quitado el Starlink y ahora van como pollos sin cabeza. O sea, una red resiliente. Y luego un concepto que es vital, y es que al final la guerra es asimétrica y tú intentas que el otro genere más gasto del que tú generas. Al final gana el que gasta menos, ¿no? Pues tienen todo un sistema montado de coste-efecto. Y es decir, no te sirve una solución para un problema que tengas de un arma del enemigo si la producción de la solución es más cara de lo que él produzca. Por ejemplo, un dron cuesta $400, un Javelin 150.000. Pero un tanque ruso, el T-90, me parece que está en 4,5 millones. Pues aquí la historia es, con $400, cargarte 4,5 millones. Lo mismo con los Sajid y los Gerán, que el dron que hagas no puede costar $100.000, porque es lo que cuesta el Sajid. Tú tienes que irte a drones de 400 o 800. Ese es el planteamiento de la simetría y volvemos otra vez a la escala. Entonces yo creo que este esquema lo podemos traer aquí porque es una red dinámica de empresas medianas, también pequeñas, somos muy dinámicos con las tecnologías y es aprender de aquello, aplicar. Pero aquí tanques no vamos a construir en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ¿o sí? Es que ha cambiado la guerra. Yo leí hace poco que van a rearmar 17 batallones de tanques, que no les llaman tanques, los alemanes. Bueno, los españoles tampoco, lo llaman carros de combate. Carros de combate, sí. Yo no lo veo tanto, no creo que esa sea la solución hoy en día. Parece que son los drones, aquí lo que tenemos, claro. Drones, cohetes ahí en Elche, ¿no? Ahora la ciberdefensa, las apuestas yo lo haría en ciberdefensa, en guerra electrónica, y se utiliza mucho además los ciberataques en el frente, se empiezan a usar, y luego todas las cuestiones de guerra electrónica y lo que la conciencia situacional, que dice la capacidad de que tú veas el campo de batalla y tengas una comunicación fluida, análisis, inteligencia, todo va por ahí. Javier, ¿de acuerdo con estas líneas maestras? Completamente de acuerdo, pero creo que hay una reflexión que hay que madurar socialmente. Comentabas que no vamos a fabricar tanques. Pero igual ahora en Almusafe que se lo están repensando todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y lo digo todo esto porque hay una sensación también de que esto de la defensa, pues, y es verdad, la defensa, si uno piensa en sistemas de armas, fabricar misiles, ¿los misiles para qué son? O sea, no son para, es decir, son para algo que no nos gusta, ¿no? Pero al final, si no somos conscientes de que tenemos que defendernos, aunque sea de forma disuasoria, como comentaba antes José, o sea, creo que socialmente tenemos que transformar un poco lo que pensamos de la defensa, y un ejemplo es en Ucrania. O sea, Ucrania es un país que se ha transformado, desafortunadamente, pero se ha tenido que transformar, ha tenido una necesidad de transformarse, y socialmente estoy seguro que no hay ninguna persona o empresa allí que piensa que fabricar tanques allí es malo, porque están pensando en defenderse, en sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no estamos en un entorno, aunque sea un país, Europa y cercano y tal, no sentimos la amenaza
Estamos lejos de la frontera pero física. Por desconocimiento. Claro. Y ahí os les puedo decir, o sea, la amenaza digital sí que la oímos más, pero pensamos que vivimos en un mundo seguro y eso no es cierto. Es una percepción de seguridad que no es real. En ese sentido, Javier, incluso siguiendo con lo que está diciendo Javier, es verdad que el frente del Donbass está lejos, pero la guerra no la tenemos lejos. O sea, aquí el crecimiento de los incidentes que ha habido en el mundo ciber es de tal calibre que uno se para a pensar, incluso ve las evoluciones que hay en el Centro Criptológico Nacional, sacan la gráfica de la evolución de incidentes y está claro los puntos donde están. Hubo un punto en la pandemia y otro punto en el inicio de la guerra de Ucrania y otro punto en el inicio de la guerra de Gaza. Dice, las guerras no son ya solo físicas. Y el frente del Donbass físico está lejos, pero la guerra de Ucrania la estamos sintiendo en nuestras cabezas. Si hay un montón de ciberataques, pues los ciberataques buscan secuestrar infraestructuras para ganar dinero y posición geopolítica, geoestratégica, que ha cambiado completamente. Es que es un mundo diferente. Incluso el paradigma de la guerra ha cambiado. Cuando en una guerra intervienen empresas occidentales para atacar con su tecnología equipamiento de otro país, pues llámale como quieras, pero la parte de la ciberguerra, llámale ciberguerra, neoguerra, como quieras llamarle, pero la tenemos encima de la mesa, no está lejos, la tenemos aquí. Y desgraciadamente lo que pasa es que no lo vemos, pero te paras un poco a mirar un poco nuestro entorno y ves empresas que están teniendo incidentes de ransomware causados por determinado tipo de grupos, y dices, bueno, ¿esto qué es? Y les hacen... el ransomware es un bicho que lo que hace es entrar en una empresa y secuestrar la empresa, cifra todo. Lo que llamamos un virus. Venga, dejémoslo ahí. Vale. Es un virus que entra en una empresa y secuestra la infraestructura y te piden un rescate, te piden dinero, ¿vale? Y te piden dinero de distintas formas. ¿Su objetivo cuál es? Pues puede ser causar daño, que también los hay que son para causar daño, o conseguir fondos. ¿Y consiguen fondos para qué? Pues en este caso, cuando son grupos de rusos, pues evidentemente para financiar la guerra. Esto es difícil. Yo les sugería antes al señor Rosé y después a Javier y a Pablo la dificultad de convencer al ciudadano medio de la necesidad de invertir en defensa. Porque este es el país del no a la guerra, estamos lejos de la frontera física, de esto de las guerras tecnológicas y todo esto, pues sabemos lo que vemos en las películas y poco más. Encima ustedes no pueden contar los peligros a los que se han enfrentado, espero que la mayor parte de las veces con éxito, por razón de la ética de su propia profesión y por necesidades de defensa y de seguridad. Y por imperativos legales y de seguridad, en fin, de pura lógica. Entonces, con todo ese cóctel es difícil convencer a la gente de que tenemos que gastar más en... No, es que hay que cambiar la cultura y yo creo que los ucranianos nos van a ayudar a cambiar la cultura con lo que ha pasado allí. Al final... volvemos a lo mismo. Pero por los ucranianos no se manifiesta... Perdóneme, y con todo cariño, que sabe que se lo tengo, señor Gil, a usted ya la causa. Pero por los ucranianos solo se manifiestan los ucranianos. Por Gaza se manifestaban todos. Efectivamente. Pero por Ucrania no se manifiesta la mitad de... Claro, es más de la mitad. Y además es algo que conecta con una encuesta que hizo un observatorio europeo, según la cual, preguntados los jóvenes finlandeses cuántos estaban dispuestos a defender su patria, contestaron el 75%, estaban dispuestos a coger las armas, y en España estábamos en un 24%. O sea, sí que es verdad que hay una cultura aquí en la que de forma errónea, porque al final, como decía José, lo que estamos defendiendo son valores europeos, que es en los que todos coincidimos, de igualdad, de democracia, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, que todos estamos de acuerdo. Y parece que defender eso es ser militarista, agresivo, llámalo como quieras. Y no nos damos cuenta del peligro que hay, porque si pudieras hablar con la contraparte, pero es que no hay nada que hablar con la contraparte. Es que el peligro que ahora tenemos con Rusia es que es una nación que ha invadido otra nación y que además no deja nada detrás. Es que ha cogido ciudades enteras, las ha derribado a base de artillería, es que tiene denuncias de violaciones a menores. Es que nada más llegar lo primero que hace es destruir, cambiar la bandera, cambiar la moneda. Es imperialismo del siglo XIX. Y nosotros, con
con diálogo y buenas palabras eso no lo vamos a arreglar, porque es un Estado organizado y montado para eso. Y Putin se ha subido en lo que decía Churchill, que eran los tigres de la guerra, y no puede bajar de ahí porque toda la economía está basada en eso. ¿Y Europa qué va a hacer? O sea, ¿vamos a arreglar esto con buenismo o algo por el estilo? No, tenemos que disuadir a los bullings, a los abusadores, quieras o no, tienes que intimidarlos de tal forma para que no te ataquen, para defender esos valores. Pero no es sencillo el convencer a la gente de eso. Déjenme que tengo que ir obligatoriamente a publicidad, que ya además me está zumbando el oído. Y vuelvo enseguida, y el señor Rosell creo que también quería decir algo, y en fin, todos. Tenemos mucho que hablar sobre seguridad, sobre defensa y sobre concienciación de la necesidad de incrementar la inversión, que no el gasto en estas materias. Hablamos con José Rosell, con Javier Martín y con Pablo Gil de la defensa. La mejor defensa no es un buen ataque, decíamos, es el título de nuestro programa, en el que intentamos explicar lo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana en materia de inversión en defensa y con la creación de un clúster, de un hub, en fin, de diversas iniciativas empresariales para que la industria valenciana pinte algo en materia de defensa y de ciberseguridad. Y nos habíamos quedado en la dificultad de convencer al ciudadano medio de que hay que gastar en esto. Este es el país, decíamos antes, señor Rosell, del no a la guerra. Sí, yo también digo no a la guerra, yo no quiero tener guerras, vaya por delante. Lo que pasa es que insisto en que la defensa tiene que ser disuasoria. Dice, y para eso nosotros hemos vivido mucho tiempo invirtiendo muy poco en defensa. Yo creo que esto pues está cambiando, tiene que cambiar, y en la parte, por ejemplo, tecnológica dependemos muchísimo de actores externos a la Unión Europea, que, insisto, como decía antes, tienen unos valores diferentes. Digo, en mi opinión, peores. Dice, en su opinión serán los que tienen que ser, pero en mi opinión, en la opinión de la Unión Europea, pues son otros valores diferentes y para nosotros peores. Con lo cual, si queremos defender este modo de convivencia, tenemos que ser autónomos, tenemos que tener autonomía estratégica, no solo en la fabricación de mascarillas, como ya vivimos en la época del COVID, sino también en el desarrollo de tecnología de la Unión Europea. Ahora hay mucha discusión en torno a determinadas tecnologías que vienen de otros países y que calificamos inicialmente como no seguras o como inseguras. Y Europa tiene que relanzarse otra vez. Digo, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Si tocamos el tema de las redes sociales, dice, ¿esto tiene importancia o no tiene importancia? Claro que tiene importancia. Hay grupos, hay divisiones meméticas en determinados ejércitos que se dedican a la desinformación. Las redes sociales tienen que impedir eso. En Europa tenemos leyes que lo impiden. Dice, pero no las aplicamos, en mi opinión, de forma correcta. Dice, es absolutamente imprescindible que tengamos tecnología propia para que contemple las leyes que diseñamos en Europa. En mi modesta opinión, en materia de seguridad, al menos la parte ciber, que es la que yo conozco, no tenemos sobrelegislación. Tenemos la legislación necesaria que está haciendo Europa para proteger nuestro modelo de convivencia. Yo no entro a valorar otro tipo de legislaciones porque no las conozco, pero en la materia ciber, que sí que la conozco, necesitamos proteger nuestros valores, los datos de nuestros niños y niñas, que son, digamos, expuestos en las redes sociales, y ya sea TikTok, que se lo lleva a China, o ya sea Instagram, que se lo lleva a Estados Unidos, las leyes allí son diferentes. Dice, y no protegen, como aquí protegemos, los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Con lo cual, tenemos que tomar cartas en el asunto. Claro, siempre se dice, tenemos que tomar cartas en el asunto. Dice que Europa se sobreactúa y sobrelegisla. Yo insisto que no hablo de otros temas, que a lo mejor sí, y no quiero decir que en otros campos no sea así. Pero desde luego en lo que yo conozco, que es en materia de ciberseguridad, yo creo que no. Yo creo que Europa, con directivas como la NIS2 o con la CRA, está legislando para proteger nuestros principios y valores. Aquí en España tenemos un plan. Quiero decir, ¿hay alguien que haya pensado, en caso de necesidad, en caso de conflicto, las botas que las traigan de aquí, la ropa que la hagan allá, los drones que lo hagan aquí? En fin, ¿hay un plan? Sí. Siempre hay un plan. Sí. Y eso es lo bueno. O sea, cuando yo creo que el Ministerio de Defensa y los organismos que están adscritos al Ministerio de Defensa, que tienen sus presupuestos, y muchas veces pues uno piensa que ¿dónde va este dinero y tal? Este dinero va porque hay un plan y hay unas actuaciones y hay una previsión, sobre todo que esa percepción de seguridad que tiene el ciudadano
tiene que ser real. O sea, tenemos que estar convencidos de que tenemos la seguridad suficiente para no estar expuestos demasiado, ¿no? Y ahí viene un poco también ese aspecto de esa sensación de seguridad, hasta qué punto es real ante nuevas amenazas digitales o amenazas tradicionales, como son lo que está pasando en Ucrania también, ¿no? La parte de, sobre todo, drones. En fin, yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay plan, hay seguridad, pero eso tiene una inversión requerida, un esfuerzo. Ahora mismo, tras esa situación de que Estados Unidos, OTAN venía siendo los que protegían, los que confiábamos, porque la seguridad también es una cuestión de confianza, ¿no? Confiábamos que nos iban a proteger, pues cuando hemos visto que parece ser que no está tan claro que nos vaya a proteger la OTAN de todo, Europa ha decidido tomar cartas en el asunto y tener una capacidad propia, y de ahí viene todas estas inversiones en defensa para asegurar que hay una seguridad detrás para los ciudadanos europeos, de ese modelo europeo que hemos trabajado durante tantos años. Decíamos al principio que se ha realizado el hub, el clúster, y que hay contratos del Ministerio y supongo que europeos también, ¿no? No, pero el clúster nace para esto. Al final, es un momento, está claro que es un momento diferente. Es un momento en el que hay una guerra en Europa, en Ucrania, en el que ha habido un conflicto en Palestina, en Gaza, en el que ha llegado un presidente de Estados Unidos que ha dejado claras algunas cosas que ya las sabíamos, ya venía desde algún tiempo diciéndose. Digo, yo creo que es un momento especial, un momento diferente, y ante un momento diferente tenemos que hacer cosas diferentes. Sí que hay una estrategia nacional de seguridad, hay una estrategia nacional de defensa y hay una estrategia nacional de ciberseguridad, claro que la hay, y además evoluciona con el tiempo. Ahora, es verdad que este año 2025 las cosas han cambiado, y como han cambiado, pues tenemos que tomar posiciones diferentes y hay inversiones diferentes. ¿Por qué han cambiado? Han cambiado porque ha llegado un presidente nuevo a Estados Unidos que ha cambiado ha cambiado un poco las leyes digamos, de juego o las reglas de juego a nivel internacional. Ha cambiado porque seguimos con una guerra que ya lleva 4 años. Han cambiado muchas cosas, y ha cambiado porque yo creo que Europa en este sentido tiene el informe Draghi, el informe Letta, el informe Niinisto. Todos los informes dicen lo mismo. Europa tiene que tener soberanía tecnológica, y soberanía tecnológica en todos los campos. Dice, con lo cual yo creo que es un despertar de Europa, decir, bueno, vamos a ponernos a hacer lo que tenemos que hacer en este nuevo escenario geopolítico a nivel global. Y yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana, somos parte de España y por tanto parte de la Unión Europea, tenemos capacidades, y el nacimiento del clúster digamos, responde a un nuevo momento, un momento en el que, vamos a ver, en la Comunidad Valenciana hay empresas que trabajamos en defensa. Dice, lo que pasa es que es verdad que en un momento diferente requiere que hagamos cosas diferentes, requiere que nos asociemos y nos presentemos en esa industria de la defensa, y que a nuestros compañeros de empresas que no han trabajado nunca con defensa, pero que tienen capacidades que nuestro Ministerio de Defensa necesita, les ayudemos a entender qué es eso de una habilitación de seguridad. Dice, esto no es sencillo, no es inmediato. Dice, también es verdad que, como decía Javier, no es una barrera. Dice, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y entonces, cuando montamos un clúster en la Comunidad Valenciana, lo que intentamos es ayudar a una empresa del sector textil que nunca ha estado en el ámbito, digamos, militar, de tecnología de la defensa, pues ayudarle a que de forma conjunta con otras empresas de la Comunidad Valenciana presentemos nuestras capacidades y digamos, aquí hay autonomía de la Comunidad Valenciana, de España y de la Unión Europea. Estamos mejor que en el resto, que en otras comunidades. Siempre que pienso en armas, pienso en el País Vasco. Hay sitios, por ejemplo, Navantia. Navantia es un empresón del sector de la defensa. Dice, en la Comunidad Valenciana somos una comunidad industrial. Al ser una comunidad industrial tenemos capacidades. Que las estemos utilizando en el sector de la defensa en mayor o menor medida es circunstancial también. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. ¿Hay más potencial del que se utiliza? Yo creo que sí. Por eso también esta iniciativa. Sí. Por eso la iniciativa de casar capacidades de la Comunidad Valenciana con necesidades del Ministerio de Defensa. Insisto, a nivel España y a nivel Unión Europea. La Unión Europea va a hacer un desembolso gigantesco para incrementar su gasto en defensa.
Y yo creo que ahí lo vemos como una oportunidad y también como una obligación, una responsabilidad. Es responsabilidad de todos defender nuestro modelo. Con lo cual, si yo puedo ayudar, yo voy a ayudar. Llámale patriotismo o llámale como quieras, pero es una responsabilidad. Aparte de que las empresas tienen que ganar dinero, también es verdad que defendemos un modelo en la Comunidad Valenciana, en España y en Europa. Y por tanto, no solo tenemos la oportunidad, sino tenemos la responsabilidad. Por eso decía antes que digamos, subirse al carro de este clúster o de estas asociaciones tiene que ser algo meditado. No debe ser oportunista. Dice, vale, el momento es el momento. Digo, pero si una empresa decide dedicarse al mundo de la defensa, tiene que hacerlo porque cree que puede dedicarse al mundo de la defensa y hacer un buen trabajo para el Ministerio de Defensa. Estamos hablando de cosas muy serias. Yo creo que hay que reflexionar y hay que pensar y hay que dar el salto pensando que de verdad quieres dar el salto. No porque haya una ola que diga, no, oye, vamos todos a esto, no. ¿Y cuesta? ¿Las propias empresas muestran reticencia cuando se les invita a participar en estos proyectos? No, yo creo que son empresas, ven oportunidad, también ven responsabilidad. Muchas de ellas ven la responsabilidad de tener que aportar unos productos, unos servicios a la industria de la defensa que los necesita. Yo he oído decir en determinados ámbitos, dice, antaño teníamos poco dinero y mucha oferta, hoy tenemos mucho dinero y poca oferta, porque en España hay pocas capacidades. Yo no creo que haya pocas capacidades, solo que hay pocas capacidades presentadas en este modelo. ¿Vale? Hombre, yo creo que la ciencia está infravalorada. Quiero decir, que tenemos más científicos y más pujantes y más brillantes de lo que nosotros mismos sabemos. O sea, desde Abelino Corma en química, a Pablo, ¿cómo se llama? Jarillo, el de física, y bueno, por supuesto, todos los que están alrededor de la Politécnica de Valencia, que parece que no, pero es un vivero extraordinario de científicos para este terreno y para muchos otros, pues no somos conscientes, Javier, de lo que tenemos. No, y creo... o nosotros mismos no somos capaces de salir con el, en fin, a pecho henchido a decir que somos más importantes de lo que otros se crea. Esas cosas al final siempre es un tercero quien te lo dice, o sea, y quien opina, ¿no? ¿Quién opina de...? Excepto en el caso de Trump, que se lo dice el Exacto, también, porque no le hace falta más, ¿no? Pero yo creo que en el ámbito de un poco la tecnología, la ciencia, creo que también es una parte muy importante del ámbito de la defensa. Estados Unidos, ¿por qué tiene las capacidades tecnológicas que tiene muy avanzadas y superiores? Porque ha sido capaz de invertir en esa cadena de ciencia, tecnología, ir madurando todo esto hasta llegar a productos. Ahí está porque captó mucho talento extranjero también desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí es una cosa que España que me decía José Francisco Monserrat, el vicerrector de la Politécnica, y dice, ahora es nuestra oportunidad, ahora que está poniendo pegas Trump a los inmigrantes, pues que se vengan para acá. Generamos además mucho talento. O sea, el talento es clave en la industria, en la ciencia. Entonces, claro, si somos capaces de alinear todas esas capacidades desde la ciencia y la investigación, la industria, los productos, en el ámbito de la defensa, también es una apuesta muy importante. Lo que estaba diciendo antes, o sea, Estados Unidos, esa inversión en ciencia se ha visto a través de agencias como DARPA. O sea, DARPA, donde se inventó Internet. O sea, han hecho las primeras grandísimos avances y han estado ahí generando tecnología, invirtiendo cantidades enormes en ciencia que después unas han derivado a avances en defensa y otras en avances sociales y avances Internet civiles. Era un experimento militar al principio. Claramente. Entonces, claro, es decir, que la inversión en ciencia, en conocimiento e investigación, en el ámbito de la defensa tiene su repercusión y es completamente utilizable y reutilizable en ámbitos civiles. Quizá por ahí, Pablo, sería más fácil convencer al personal de la bondad de estas inversiones. Efectivamente, y la bondad de los clústeres también, porque todos estos avances que hemos hablado se han hecho en Ucrania ha sido a través de un clúster que se llama el Brave One, que el Brave One es donde se ponía en común universidad, empresa, administración. Toda esa comunicación hace que se aceleren todos los procesos, se testean tecnologías, se aprueban, se producen. Ese mismo sistema, que por supuesto se puede traer aquí y donde
donde yo creo que los países del sur solemos tener la baja autoestima y muchas veces nos autocriticamos cuando nuestro nivel tecnológico, científico, etcétera, o en ciberseguridad es muy alto, ¿no? Y eso es exactamente así. También es así con la defensa que hacen nuestras instituciones del país. Tenemos un alto nivel de militares muy preparados. Yo he estado en jornadas de inteligencia artificial y he oído hablar a tenientes generales y es sorprendente el nivel de preparación que tienen nuestros militares. Donde hay margen para mejorar es en, vamos a decir, un defecto que yo creo que se transmite a todos los niveles en España y son los tiempos. Cualquier proceso lleva mucho tiempo y todo eso va a haber que agilizarlo, ¿no? Estas certificaciones, habilitaciones de seguridad, testeo de productos, todo esto tiene que bajar de tiempos, porque lo que hemos comprobado en Ucrania es que hay una pequeña, vamos a decir, siempre hay un cambio tecnológico cada 3 meses que cambia las reglas del juego en el frente. Entonces, tienes que tener esa permeabilidad y tenemos que crear mecanismos para los métodos tradicionales de licitación que hay en los ministerios y en las administraciones, agilizarlos. Porque, Eso es que está diciendo, es que es importantísimo, porque al final 3 meses con cambios disruptivos en lo que es las reglas en este caso del frente, ¿no? Y nosotros aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un ecosistema de startups que es impresionante, espectacular, que salen muchas de ellas de lo que nosotros con nuestros impuestos pagamos y formamos en las universidades valencianas, en las 5 universidades valencianas. Digo, es espectacular el nivel de ilusión y de proyectos, digamos, de frontera que están sacando la gente joven que están saliendo de las distintas titulaciones. Yo creo que ese tipo de proyectos, antes hablaba también Pablo de las empresas pequeñas, que son muy ágiles en el cambio, en llegar con ideas nuevas, disruptivas, que están cambiando un poco la tecnología que tenemos de base. Digo, yo creo que es el momento de impulsarlas. Digo, el clúster nace como una apuesta porque aquí cabe todo. Está abierto a todos los sectores y a todo tipo de empresas, pequeñas y grandes. Y lo que tenemos que hacer es hacer que trabajen juntas. La empresa pequeña, una startup, lo que viene es con una idea nueva, una idea que a veces puede decir que es una idea loca ya, pero una idea loca se convierte en una tecnología absolutamente fundamental para defendernos o para lo que sea dentro de la sociedad civil o en el ámbito de la defensa. Yo creo que tenemos que promover esa colaboración público-privada para que este tipo de asociaciones puedan desarrollarse, dar cabida a institutos, a universidades, a startups y hacer que esas startups escalen y que puedan llevar su tecnología al siguiente punto. Es el momento de hacerlo y en el ámbito de la defensa, pues yo creo que es un momento que tenemos que apostar todos por ello. Casi ya me ha quitado usted la palabra de las palabras de la lengua, de la boca, porque estábamos hablando mucho de empresas, de universidad, pero nos faltaban los institutos tecnológicos, nos faltaban los emprendedores, en fin, que el ecosistema es rico y es abundante. Sí, así es, y yo creo que es el momento de alinearlo. Y si hay, en este caso, una iniciativa, un clúster, unas líneas en las que se puede trabajar y alinear desde la generación del conocimiento, el talento, porque generamos, como decía, mucha gente muy válida y de hecho si no trabajan aquí se van fuera y fuera los valoran mejor que aquí, incluso les pagan mejor que aquí. Entonces, todo esto creo que es importante que el ecosistema, digamos, esté alineado para que funcione bien y sea cada vez más competitivo y aquí se puedan conseguir pues, mayores salarios, mercado, productos, o sea, contribuir más socialmente. ¿Las instituciones valencianas pintan algo en todo esto o no? ¿O directamente vamos al ministerio, ida y vuelta y ya está? Bueno, la defensa no está transferida, como es normal. Pero la industria sí. La industria sí, la industria sí, pero la defensa, desde el punto de vista de la estrategia de defensa, y los sistemas, los programas están centralizados en el Ministerio de Defensa. Pero de hecho tiene que ser algo en colaboración. Es decir, nosotros para crear el clúster hemos preguntado al Ministerio de Defensa qué había que hacer para crear un clúster y que tuviese, digamos, carta de representación delante del Ministerio, porque evidentemente, primero, esto tiene que ser algo público-privado, porque las empresas somos privadas y el defensa es un ámbito público, con lo cual tiene que haber una relación directa, tiene que haber una relación entre el Ministerio de Defensa, que es el que marca la estrategia a nivel nacional y a nivel europeo,
Europeo, y tiene que haber una relación con la administración de la Comunidad Valenciana. Faltaría más, porque la industria es la industria de la Comunidad Valenciana. Bueno, nos queda un minutito, Pablo. Los ucranianos nos venden material y nosotros le vendemos a los ucranianos. Bueno, ahora se ha aprobado hace muy poquito la apertura de 10 centros de exportación por toda Europa, en los cuales, pensemos que ahora Ucrania tiene 900 empresas de defensa, 900, que son 35.000 millones en producción, que creen que pueden doblar para el año que viene, que ya veremos. Yo creo que es ambicioso el objetivo, y claro, es muy interesante el catálogo de estas empresas, porque yo participo también con la patronal de defensa ucraniana, y viendo un poco desarrollos que hay cosas que podrían complementarse o mejorarse aquí. Pues por ejemplo las carcasas de munición de explosivos que se fabrican aquí, y ahí tienen unas especiales que han adaptado para drones, que sería muy interesante licenciar y traer aquí. Desde que se ha abierto la mano con las licencias de desarrollos militares, ya se han concedido 1000 licencias para fabricar en el extranjero. De hecho, en antidrones, Reino Unido ya está produciendo drones de licencia ucraniana, según la cual te cede la licencia a cambio de que parte de la producción la devuelvas a Ucrania. Ese tipo de modelos de cooperación, o sea, patentes valencianas para fabricar en Ucrania y al revés, sería un buen marco de colaboración. Esto nos da para hacer otro programa, a ver si dentro de poco les vuelvo a reunir y seguimos avanzando en esta materia. Ahora de momento tenemos que irnos a negro, tendremos un apagón, no sé si por cibercausas o no. Espero que no. Espero que no, pero lo tenemos que dejar aquí. Don José, don Javier y don Pablo, muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.